de la familia y incluso factores de salud del estudiante que puedan dar cuenta como de una aproximación global de las características de esos estudiantes. Estos son como más o menos los primeros elementos que tengo en cuenta para trabajar el tema de estos supuestos teóricos. Cuando la Facultad de Medicina Veterinaria nos hace la propuesta de acompañar ese proceso, empezamos a pensar cómo lo hacemos. Ya tienen identificados algunas características de esa deserción en la facultad, con el tema de un asunto de orientación vocacional, de identificación con la carrera, ya tienen algunos elementos académicos de repitencia de asignaturas, pero de alguna manera faltaba otra información que nos permitiría a nosotros pensarnos como por dónde vamos a delimitar o a plantear la estrategia. Entonces empezamos a revisar, o se empieza a revisar estrategias de retención. ¿Cuáles estrategias de retención se podrían trabajar con el tipo de población que teníamos, pero que además no implicara mayores recursos? Pues para nadie es un secreto que finalmente las dependencias de bienestar tienen pues unos recursos limitados, y especialmente en la universidad pública un poco más, y eso significaba que si íbamos a desarrollar alguna estrategia no podíamos aspirar como a tener muchos recursos, no solamente económicos, sino también en términos de talento humano, de materiales, de acceso a otros elementos que nos permitieran pensarnos una estrategia muy amplia o muy ambiciosa. Entonces, al hacer la revisión de las estrategias de retención, realmente encontramos algunos modelos. Uno de esos tiene que ver con la asistencia académica. Entonces, es un modelo que plantea que el tema de desvinculación es lo académico. Entonces, plantea asesorías, tutorías, monitorías, y especialmente hay un modelo que plantea que debe haber una figura que la determina como una figura cuidadora, y lo define que puede ser el docente o un administrativo, que cuide la permanencia del estudiante, que esté en contacto con él, escuchándolo, orientándolo, y que le permita sentirse cuidado, que por ese compromiso de sentirse cuidado, el estudiante va a tomar mejores decisiones y mejores va a tener mejores posibilidades en el momento de determinar que ya no quisiera continuar con su proceso de formación. Es un modelo que plantea entonces un trabajo conjunto y un trabajo que no solo se da en el primer semestre de acompañamiento, donde hay una figura, por ejemplo en la universidad funciona la figura del tutor, un docente que se encarga de guiar en ese proceso académico cuáles asignaturas inscribir, cómo lo puede hacer, cuándo cancelar, sino que trasciende y ya no es solamente el docente tutor, sino que también es un administrativo, por ejemplo, que puede escuchar y que puede guiar. Entonces, como que hace un balance, ¿no?, entre la función específica del docente, que además de sus asignaturas también podría ejercer una función de acompañar en ese proceso durante toda la carrera. Otro modelo tiene que ver con cómo balancear todos los recursos que trae el estudiante. Entonces, a través de talleres, a través de espacios de formación, a través de no solamente asesoría, sino también de ese acompañamiento, cómo se le ayuda, porque se entiende que es el estudiante que tiene las dificultades. Entonces, cómo ayudar para que esos recursos encuentren un balance que le permita asumirse en la vida universitaria. Hay programas o modelos de financiación los cuales entienden que los motivos de deserción están asociados íntimamente al tema económico.
Entonces es por un asunto de carencia de recursos que los estudiantes terminan dejando la universidad. Entonces hay modelos que se plantean, convenios, becas, créditos, para que esos estudiantes que no tienen los recursos para continuar con sus estudios puedan acceder a esas posibilidades, incluso hasta el empleo, pues en la universidad también funciona de esa manera, puedan obtener los recursos y no abandonen. Hay un modelo, es un modelo co-curricular, que lo que plantea es que el estudiante, además de su experiencia académica, necesita otro tipo de experiencias. Y ese otro tipo de experiencias están en el marco de los deportes, del arte, de la cultura, de acceder a servicios y programas que complementen ese proceso académico. Y pues en la universidad también es claro que la oferta de actividades y de espacios que complementan eso académico también se da. Un poco la experiencia que tengo desde el trabajo del programa de acompañamiento es que, si bien por un lado se satisfacen necesidades básicas accediendo a esos apoyos, también tiene que ver con un asunto de intereses que motivan la participación. Es decir, hay muchos estudiantes que realmente lo que les interesa es hacer parte de la selección de atletismo, de taekwondo, mucho más que la carrera que están estudiando, y que casi que la carrera que están estudiando termina siendo un asunto de lo debo hacer porque mi familia, porque ya me matriculé, porque los 7 semestres que llevo, pero que realmente lo que motiva es estar, por ejemplo, en ese espacio de la selección. Y porque además estar en ese espacio les representa un asunto económico que pues favorece la calidad de vida de esos estudiantes. Con ese incentivo económico pues terminan no solamente asumiendo cosas académicas, materiales, fotocopias, sino también parte de ciertas necesidades básicas como el alimento, como el transporte, incluso hasta el tema de alojamiento. Otro modelo tiene que ver con cómo las experiencias académicas y sociales se pueden plantear como exitosas en términos que motiven esa permanencia. Si el estudiante se siente cómodo, satisfecho con su vinculación a la universidad, en términos de lo académico, le interesa acceder a los conocimientos, pero también tiene una red de apoyo, conoce cómo se maneja socialmente, eso también va a incidir. Hay cinco experiencias de retención que para mí fueron importantes, y esas 5 experiencias surgen. El Ministerio de Educación en el 2005, preocupado por esos índices de deserción, lo que hace es motivar un encuentro donde participan 31 instituciones, donde presentan cuáles son sus experiencias de retención, qué es lo que han hecho. En ese encuentro detecta ciertas instituciones que están en el orden de lo privado y en el orden de lo público, hace una inversión económica y empieza como a mover proyectos al interior de las instituciones económicamente para que trabajen en el tema de deserción. Ya en el 2007 y en el 2008 lo que hace es que detecta 5 instituciones a las cuales les duplica el presupuesto y hace un seguimiento sobre esas experiencias exitosas y en tiempo cómo se mantienen. Estas instituciones son las que yo pues trabajé con mi monografía. Básicamente son la Universidad Católica, el plus es todo el tema de tutorías académicas, como el docente sea persona de espacios de tutoría, lo hace el docente, no lo hace el monitor o no lo hace el auxiliar, y cómo en esos espacios de tutoría lo que hace es hilar sus temas de asignatura con competencias específicas. Necesito que en la tutoría
los estudiantes desarrollen estas competencias, sepan hacer con respecto de mi asignatura. Y se plantea en los primeros semestres como justamente esas asignaturas que están siendo como difíciles por el nivel de repitencia. La Universidad Pedagógica plantea algo muy similar a lo que planteamos nosotros como Universidad Nacional en un tema de acompañamiento estudiantil. Entonces, lo que hacen es favorecer todo lo que tiene que ver con el estudiante. Entonces, hay una parte de acompañamiento que se divide como en algunos factores. Unos tienen que ver con acompañamiento económico. Entonces, los estudiantes pueden fraccionar la matrícula, pueden solicitar, aparte del fraccionamiento, un tema de, el fraccionamiento tiene que ver con algunos momentos para el pago de la matrícula, reducción de la matrícula. Entonces, lo que nosotros acá llamamos como la reubicación socioeconómica. Para que el estudiante no deserte. De igual manera, con el tema económico, entonces propone espacios donde los estudiantes pueden trabajar y pueden obtener recursos económicos. Tiene un enfoque absolutamente preventivo y es a partir de que del momento en que se matricula el estudiante pueda acceder a servicios, a programas y ayudas que pueda usar de manera fácil. Es decir, que no tengan tanto trámite y que no tengan no estén cruzados tanto por lo que debe ser la norma. Un poco lo que yo encuentro aquí en la universidad es que, por ejemplo, acceder a los apoyos económicos está cruzado por algunas variables que no todos los estudiantes logran superarlas, o por lo menos tenerla ahí un poco. Es, por ejemplo, el promedio, el PAPA, que debe ser de 3.5 hacia arriba para que pueda acceder, por ejemplo, a una convocatoria como estudiante auxiliar o como para vincularse a espacios de remuneración económica. Lo que funciona un poco en la pedagógica es que más allá de tener un promedio o de tener ciertas normas, la idea es que eso sea más abierto para que los estudiantes puedan acceder más fácil como a esos apoyos. Hay un tema de bienestar, entonces tienen servicios médicos, odontológicos especializados, enfermería y escuela maternal. Hay un espacio pedagógico que tiene que ver con semilleros de investigación, con plenarias, con talleres, con tutorías, con cursos intersemestrales que permiten identificar asignaturas de alto riesgo y además hacerlo transversal con las otras dependencias que no son de bienestar, poder a través de esos ejercicios identificar a esos estudiantes y trabajar en red con los docentes, con los académicos para favorecer pues, la permanencia. Y tiene que ver con un asunto psicobiológico y es hacer asesorías en diferentes temas de manera individual y grupal. Es favorecer un poco la integración a ese proceso de la vida universitaria. La Universidad Pontificia Bolivariana lo que hace es todo un tema de orientación académica en el primer año. Es poder ayudarle a los estudiantes a que definan si la decisión que tomaron es la decisión con la cual se sienten identificados o no. Y que eso pueda incidir en términos de si necesitan hacer un traslado de carrera durante esos primeros semestres. Eso con la idea de que se mejoran las posibilidades de recursos y de tiempo. La Universidad Javeriana tiene la incidencia, su estrategia de retención es en términos de créditos. Pues tienen montada toda una gama de créditos a corto, largo y mediano plazo donde los estudiantes puedan tener para acceder, para financiar pues digamos su permanencia. Ya propiamente con la universidad y la estrategia que se desarrolló desde el programa de acompañamiento
En la universidad, con la Facultad de Medicina Veterinaria, pues contó como con unas consideraciones éticas, teniendo en cuenta que la población que se eligió fue una población de 100 estudiantes de primer semestre que entraron a cursar en el 2011-03. 45 estudiantes de zootecnia y 55 de medicina veterinaria. Esas consideraciones éticas para el desarrollo de la estrategia piloto fueron no vincular consideraciones éticas médicas, contar con la autorización de la facultad desde bienestar y especialmente desde los docentes también. Cuando menciono los docentes, el espacio en tiempo que se eligió para desarrollar la estrategia fue hora cátedra de asignaturas de introducción. Entonces, tanto los docentes de medicina veterinaria como de zootecnia nos cedieron un espacio dentro de su horario de clases para trabajar la estrategia. Y eso vinculaba que tanto los docentes como bienestar se pusieran de acuerdo no solamente en tiempo, sino en términos de la metodología también. Se hizo un consentimiento informado con los estudiantes, se les dijo en qué consistía la iniciativa y ellos podían decir si querían o no participar. Para su momento todos los estudiantes, como eran de primer semestre, y se les argumentaba esta idea de la deserción y de lo que eso podía significar en términos de favorecer su permanencia, entonces decidieron que se podía desarrollar. El tema de cómo se iba a construir la estrategia. Entonces, metodológicamente se desarrollaron dos líneas de acción. Las dos líneas de acción estaban unas en el marco del trabajo en aula y otras en el marco del trabajo fuera del aula. ¿Qué se hizo en aula? Se planteó para cada grupo, un grupo de 45 y el otro de 55, espacios entre lunes y martes en la mañana. Cuando menciono esto, lo menciono es porque el nivel de asistencia de los estudiantes a los espacios de asignaturas sí varían de acuerdo a la hora. Infortunadamente uno creería que no es tan así, pero sí, y más si era un asunto voluntario, teníamos que de alguna manera asegurar que la franja en la que se hiciera la estrategia pudiera ser una franja que les permitiera a ellos asistir, además de asistir a sus otras, pues a sus espacios académicos, de asignaturas académicas. Se determinó que iba a ser por parte de los profesores la asistencia, iba a dar como una nota que iba a ser un incentivo para sumar en la calificación final y eso ayudará justamente a la asistencia y la participación, lo cual efectivamente sí tuvo ese efecto. O sea, ellos asistían por un interés de aprender lo que se presentaba desde bienestar, pero también el interés de que al final de la asistencia se marcara con una nota, con una calificación adicional. Eso realmente ayudó para que ellos, digamos, fueran un poco más conscientes de su asistencia. Entonces en aula lo que hicimos fue trabajar 3 talleres que tenían que ver con competencias académicas y 3 talleres que tenían que ver con competencias para la vida. ¿Por qué se planteó así? Bajo esa idea de que el tema de deserción no solamente corresponde a asuntos que tienen que ver con la academia, con las competencias académicas, sino también a ese asunto de las habilidades para asumirse en ese proceso de adaptación a la vida universitaria. En el componente académico se trabajaron temas de memoria y concentración, comprensión y producción de textos y manejo y organización del tiempo. ¿Cómo se definieron esos temas? Un poco por la experiencia previa que tenía acompañamiento. Cuando los estudiantes iban a consulta y lo que referían es no sé cómo organizarme porque tengo tantas asignaturas y siempre tengo tantos trabajos y no sé cómo manejar el tiempo. O yo muchas veces tengo que leer hasta 4 o 5 veces el mismo texto y no logro comprenderlo.
De igual manera también cuando asistían a consulta a bienestar y mencionaban como dificultades en esas competencias sociales, que establecer relaciones sociales con sus pares, tomar decisiones. Entonces, se trabajaron 3 talleres que tenían que ver con toma de decisiones, habilidades sociales y manejo de emociones. Para esos talleres había un equipo de fonoaudiólogas, psicólogas, trabajadoras sociales, que nos distribuíamos los temas de acuerdo a las competencias y hacíamos el acompañamiento en aula. Además de hacer el taller como taller, lo que hacíamos era un registro de casos individuales que nos pudieran parecer importantes. Y en las reuniones de equipo socializábamos como qué lecturas habíamos tenido de ciertas dificultades o no que presentaban los estudiantes. Y el trabajo fuera del aula lo que buscaba era hacer todo un tema de acompañamiento y de seguimiento a esos casos que eventualmente habíamos detectado. Entonces se recibían asesorías en trámites académico-administrativos, que es uno de los temas más neurálgicos en general para los estudiantes de la Universidad Nacional, y es que hay un desconocimiento profundo de la norma y hay una interpretación muy acomodada también de la norma, y a la hora de realizar trámites no necesariamente saben cómo hacerlo. Ese acompañamiento fuera del aula era un acompañamiento individual y se hacía de igual manera con psicología, con fonoaudiología y con trabajo social. Los temas recurrentes en psicología tenían que ver con todo el tema de adaptación emocional, lo que significaba establecer relaciones con pares, cómo tener amigos, cómo tener una relación afectiva, cómo dirigirse al docente que le calificó mal el parcial, cómo hacer trabajo en equipo. Con el tema de trabajo social, lo que se asesoró fue todo el tema socioeconómico, personas que no contaban con los recursos para poderse mantener o que tenían dificultades para tener aseguradas necesidades básicas, alimentarias, de transporte, de alojamiento. Y lo que se hacía con fonoaudiología tenía que ver con el tema de competencias académicas, cómo se podían trabajar esas competencias. Básicamente, con los profesores se hizo 2 reuniones, una donde se hizo toda la presentación de la propuesta y la segunda donde se socializaron los casos que nos llamaban la atención y revisábamos si coincidíamos con la lectura del docente y con la lectura que hacíamos nosotros para determinar si era un posible caso de riesgo de deserción. No siempre coincidimos en ese ejercicio y en esa no coincidencia, afortunadamente siempre tuvimos la posibilidad de apoyarnos y de dejar como un margen de error que podía beneficiar esa idea de que podíamos seguir trabajando con esos estudiantes que aparentemente, por ejemplo, no parecían en riesgo desde nuestra lectura o desde la lectura de la academia. Los resultados finales, sí incidimos en la permanencia de los estudiantes. Se dio buena participación y buena asistencia en los espacios de taller, pero también en esas acciones fuera del aula, y sí se logró incidir en términos de que los estudiantes se apropiaran más de esa idea de mejorar sus competencias. ¿Cómo? A través, uno, de acceder a la información que ya estaba, es decir, la norma, el estatuto ya estaba, cómo hacer un trámite académico ya estaba, era simplemente acercarlos a conocerlos y hacer buenas interpretaciones, saber cómo tramitar en algún momento esa toma de decisión con respecto de si es mi carrera o no es mi carrera y qué puedo hacer si me presento nuevamente o hago un traslado o finalmente me presento a otra universidad. También en términos de cómo afrontar ciertas decisiones en relación con sus vínculos con la familia, que se presentaba mucho, es que yo vengo de tal lugar de Cundinamarca y mis papás son campesinos y ellos quieren que yo estudie esto y yo también quiero, pero que finalmente sus competencias estaban más en el orden de otra carrera profesional, aun cuando sus intereses estuvieran ahí un poco mediados por la familia.
se logró como trabajar de manera articulada con la academia. Eso también fue importante. No todos los docentes están dispuestos a ceder su espacio de cátedra para que Bienestar haga sus talleres o sus intervenciones. Se logró incidir en que el programa de acompañamiento era nuevo, llevaba 2 años, que se conociera un poco más, no solamente desde la facultad y desde los estudiantes, sino también desde otras instancias de la universidad, otras facultades, que se acercaban un poco después de la experiencia a revisar algunas acciones de lo que había significado pues la iniciativa. Algunas conclusiones, pues sí es necesario seguir planteando el tema de la deserción como un asunto que le corresponde no solamente al individuo, no solamente a la institución, o no solamente al Estado, sino que es una problemática y es un fenómeno que necesita seguir siendo estudiado, necesita seguir siendo intervenido, que sí hay que trascenderlo a un tema de política pública que le permita a las instituciones saber cuál es el horizonte con respecto al manejo del tema, no solo con respecto al tema de los recursos, sino también efectivamente de los resultados y de los procesos, de cuántos estudiantes realmente desertan por factores económicos y cuál sería la responsabilidad del Estado ahora cuando hay varias opciones como Jóvenes en Acción, Servilo Paga y todos estos esfuerzos que hace el Ministerio porque el tema económico deje de ser un asunto que motive la deserción. Cómo plantearse el rol del docente frente a esas asignaturas de repitencia, qué hacer frente a la didáctica y a la pedagogía cuando claramente hay estudiantes que no provienen de Bogotá y que provienen de regiones apartadas y que sus capacidades son distintas a las de quienes proceden de grandes ciudades y que sus procesos de formación son distintos. Sí es necesario seguir haciendo nuevos aportes para comprender mejor el tema y no solamente comprenderlo, sino que se sitúe en el orden de seguirlo como un proceso que no solamente le corresponde a la Universidad Nacional por ser pública, sino también a otras universidades y a otras instituciones. Un poco, eso es como la experiencia. A la fecha pues me sigo como manteniendo en ese tema de la permanencia, afortunadamente más que de la deserción. Entonces acompaño procesos en la Facultad de Ingeniería y lo grueso que hago allí es favorecer la permanencia de poblaciones especiales, estudiantes PAES, PEAMA, provenientes del conflicto y estudiantes que tienen condiciones pues, de vulnerabilidad. La experiencia hoy me sigue diciendo que es compleja la problemática, pero que sí se pueden desarrollar actividades y acciones que propendan. Pero sin lugar a dudas sigo insistiendo en que no es un asunto individual. O sea, no es un asunto del estudiante solamente que no tenga las competencias, que no tenga los recursos, sino también es un asunto institucional y entendiendo la institución no como la norma, no como lo que puede y lo que no puede hacer, sino entendiendo como institución las personas que la componemos, es decir, el administrativo cuando orienta un proceso, el docente cuando orienta desde el aula y cuando puede identificar desde el aula ciertas problemáticas de los individuos. Y sigo pensando que es posible desarrollar acciones